¿Alguna pregunta o algún comentario? Pero no todos al mismo tiempo, porque no los puedo contestar todos al mismo tiempo. Pues, mi hermano, me parece que, bueno, Rafael ya levantó la mano. No sé si quieras darle la palabra. Ok. A ver, Rafael, adelante. Saludos, profesor. Saludos a todos los hermanos que están en la sala. Saludos. Profesor, excelente, excelente la clase y muy bonita y estoy de acuerdo. Ahora bien, una duda que me asaltó cuando le estaba escuchando es la siguiente. En la teología del Nuevo Pacto se dice que no se hace referencia a la ley, ¿no? Para presentar el Evangelio al pecador. Entiendo que el Evangelio dice, Cristo Jesús murió por nuestros pecados. Ahora, si alguien, por ejemplo, objetara cuando le estemos hablando de Cristo, del arrepentimiento, objetara, pero ya va, tú me acusas de pecado, pero ¿qué pecado? ¿Qué he violado yo? ¿En qué he pecado? Me pareciera que como lo natural es hacer referencia a la ley, ¿no? Que ese pecador violó la ley que conocemos del antiguo pacto. Pero claro, cumplir la ley del antiguo pacto no le va a dar la salvación se la da Jesucristo, quien pagó los pecados condenados por esa ley. No sé, mi hermano, si me ayuda allí a entenderlo bien, muchas gracias. Oh, ok, magnífica pregunta. Dos cosas. Cuando estábamos presentando el tema, dijimos que la forma de la teología reformada tradicional es aplicar el uso de los 10 mandamientos o aplicar el uso del decálogo como esa ley que confronta al pecador para certificarle al pecador que es pecador y para declararle que es pecador cuando no quiera sujetarse, ¿verdad? Y de esa manera, ya al declararlo pecador y en necesidad de un Salvador, entonces se pueda proceder a lo que es la prédica o la presentación del Evangelio. O sea que en el sistema de la teología reformada, primero se predican las malas nuevas, y esas malas nuevas son, tú eres pecador, y la ley del decálogo declara que tú eres pecador, ¿verdad? Entonces viene esta teología del nuevo pacto y dice, primero que nada, quien convence de pecado a una persona no es la ley, sino el Espíritu Santo. Porque dice ahí claramente en Juan que cuando Él venga, Él convencerá de qué? De pecado, de justicia y de juicio. O sea que la obra de convencer de pecado a una persona no la hace la ley. Tú le puedes presentar la ley a una persona y por más que tú se la presentes, él puede decir, sí, pero yo no he infringido nada de eso, yo no soy pecador, ¿verdad? Entonces, quien trae convicción de pecado al corazón de una persona es, es Jesucristo, bueno, es el Espíritu Santo en este caso, ¿verdad? Ahora le Sí, voy a poner un ejemplo, mi hermano Rafael. ajá, El día en el Hechos capítulo 2, el día en que el Evangelio es predicado a los primeros judíos que estaban allá en Pentecostés. ¿En qué momento de la predicación del apóstol Pedro se le presenta la ley a los otros judíos que estaban ahí? es verdad. O No, sea, yo nomás le quiero no hay preguntar, esa alusión, ¿no? no hay esa alusión a la ley. O sea, a lo que se alude es al Evangelio directamente. Y luego dice, compungidos de corazón, entonces accedieron a ser bautizados, ¿verdad? Sí. Entonces vemos Profesor. que, No, iba a agregar que algunos dicen, "No, bueno, sí, está bien, yo violé esa ley, pero Dios es amor y no me va a condenar." bueno, eso ya es otra cosa, ¿verdad? Eso ya es presentar excusa de que uno se sabe pecador y no quiere reconocerlo, ¿verdad? Pero el que hace la obra de convicción de pecado no es la ley, es el Espíritu Santo, ¿verdad? Amén, amén, hermano. Ahora, Tiene sentido. ahora la otra cosa que tiene uno que comprender
es que si en algún momento les dijéramos nosotros, no estoy diciendo que así sea, pero voy a hacer una cosa hipotética a manera de sugerencia. Si en algún momento necesitáramos una ley en la cual tuviéramos que básicamente mirarnos en ella para darnos cuenta de que somos pecadores, no sería la ley del Decálogo, sería la ley de Cristo del nuevo pacto, porque es la que está vigente el día de hoy. Y de todas maneras saldríamos declarados como pecadores. Es correcto. Ujú. Pero la Biblia no nos enseña que el trabajo de la ley de Cristo es declararnos como pecadores. El trabajo de la ley de Cristo es para todos los que ya son creyentes, no para los que no lo son, ¿verdad? Entonces, vemos que el trabajo del Espíritu Santo es el que se encarga de tratar con los que no son creyentes, con aquellos que son incrédulos y pecadores. Y después de que ya han sido regenerados y convertidos por el Espíritu, entonces viene la ley de Cristo para enseñarles a cómo caminar como creyentes cristianos. Gracias, mi Eh, hermano. claro Excelente. que sí, ¿cómo no? Ahora sí, mi hermano Omar, despláyate. No, hermano, pues aquí meditando en las preguntas que habías hecho, si podemos, ¿las puedes poner en pantalla, no? El tema de los anabautistas. Voy a tratar. Sí, pero en pocas palabras es, simple y sencillamente es, ¿en qué forma los anabautistas contribuyeron a la teología del nuevo pacto? En pocas palabras, Bueno, a ¿verdad? mí me parece que la primera y más grande contribución, bueno, fueron dos, ¿no? Los anabautistas primero fue el hecho de que reconocen que como parte de la iglesia, única y exclusivamente está conformada de creyentes. Luego entonces queda excluida el bautismo de infantes, porque dice, bueno, no puedo bautizar a un niño que por cuestiones de conciencia y de conocimiento no puede ejercer la fe. Ujú, Ese es un gran avance hacia lo que es la teología del nuevo pacto. Y luego, por otro lado, los anabautistas, el hecho de que ellos declaren, perdón, los bautistas particulares, el hecho de que ellos declaren que la ley, ya el creyente ya no está bajo la ley de Moisés, sino bajo la ley de Cristo. Este es otro gran avance a la teología del nuevo pacto, porque justamente los grupos reformados, incluso bautistas reformados, hay un gran dicho que ellos dicen, ¿no? Es, la ley te lleva a Cristo, dicen, y Cristo te lleva a la ley. ujú. Pero, Qué es exactamente lo que se estaba combatiendo con esta primera confesión de fe, ¿verdad? exacto. Y de hecho, los grupos reformados actualmente abrazan la segunda confesión de fe, pero me parece que la primera era bastante más acertada, ¿no? En ese aspecto. De hecho, la Sí, sí, segunda, algunos dicen que fue más bien una copia de un acercamiento bautista a la confesión de Westminster, ¿no? sí, así es. La segunda fe de fe bautista de Londres es la que se utiliza el día de hoy y a la que se suscribe la gran cantidad de iglesias bautistas. Pero da la casualidad que esa segunda confesión de fe, lo que se hizo fue simple y sencillamente tomar la confesión de fe de Westminster, de la iglesia presbiteriana, por así decirlo, Así es, y darle un retoque para poderle adaptar nada más aquello que era distintivamente bautista. Pero todo lo demás quedó exactamente igual, ¿verdad? Entonces, y cuando digo distintivamente bautista, es que tenía que ser de bautismo de creyentes, ¿verdad? Y también la separación de la iglesia con el Estado. Pero exacto, aparte de eso, ah, todavía se tiene entre las iglesias reformadas el bautismo de infantes, de niños, y eso implica tener una iglesia de creyentes y de no creyentes, ¿verdad? exacto. Entonces, eso ya es otra cosa
Y el uso de lo que es el decálogo en lo que es la administración de la palabra es otro distintivo de la teología reformada. De hecho, me llama muchísimo, muchísimo la atención el anexo que hace Benjamin Cox, porque es muy mencionado entre bautistas reformados. Sin embargo, él en este artículo claramente dice que no estamos bajo la ley de Moisés, estamos bajo la ley Ujú, de Cristo. Entonces, no sé por qué lo pueden adoptar como parte de su teología, pero en la práctica no lo llevan a cabo. La práctica es que Moisés y muchas partes, no solamente de los 10 mandamientos, están aún activos para ellos en su práctica, ¿no? ujú, así Eso es. era todo. A ver, adelante José Oscar. Y luego la hermana Angélica. Bendiciones, hermanos. Muy buenas tardes. Excelente ponencia, profesor. Y les saludo a usted y a todos. Saludos, adelante. Sí, bueno, pastor, hermano profesor, entendí, según la pregunta que usted realizó y la explicación que ha venido haciendo, los anabaptistas, no, la persona, ya, disculpe, déjenme ubicar la pregunta era que olvidé el término de quien estamos hablando. Bueno, ellos modelaron, ellos vivieron una fe muy radical. Afirmaron sí que en el Nuevo Testamento, según lo que tú nos explicas, el Nuevo Testamento es cumplimiento del Antiguo. Y fueron muy radicales en que todas estas enseñanzas del Antiguo se encontraban cumplimiento en Cristo. Y en eso creo que muchas de nuestras confesiones de fe estamos de acuerdo, ¿cierto? Y luego los bautistas, que sí bautizan a sus niños y también son exponentes del, del pacto, son pactuales, perdonen, sistematizaron lo que los menonitas y los que iniciaron este movimiento vivieron. O sea, ellos inicialmente no hicieron tratados, pero sí modelaron con sus vidas lo que creyeron. Fueron radicales en ver las enseñanzas a través de Cristo y esa separación que usted menciona que ellos hicieron de lo que era la iglesia del Estado y bueno, tuvieron muchísimas influencias. Quizás acá pensando un poco fueron vistos como extremistas religiosos, pero en la utilidad de sus vidas y las enseñanzas del tiempo dio razón de que han agregado a lo que es esta confesión de fe. Y bueno, para cerrar y resumir, me asombro y me entusiasmo de entender qué es, qué es la teología del pacto y la teología del nuevo pacto. De verdad, de verdad Sí, que no lo entendía, no lo veía así. Tenía vestigios y doctrinas que comprendía, pero no dentro de un sistema completo. No sé si me hago entender, o sea, lo que quiero que me comprendan es que empiezo a unir las piezas. el rompecabezas empieza a tomar figura. Se empieza, y eso me entusiasma porque me da un lente mucho más completo con que puedo revisar mis propias convicciones. Y revisando mis convicciones, mis propias creencias, sí, mis creencias y aquellas cosas que en la práctica participé y hice o haré. Gracias, hermano, y le bendigo muchísimo. Y saludo a mi hermano Rafael que anda por ahí. Gracias a usted por su comentario. Bienvenido. Amén, hermano. Hermana Angélica, adelante. Abra su micrófono. Sí, adelante, hermana Angélica. No le escucho todavía. ¿Será que su micrófono no está funcionando bien? Si no lo puede hacer trabajar y me escucha, le agradecería que quizás sale y se vuelve a conectar para ver si entonces su micrófono funciona. Trate otra vez a ver el micrófono, a ver si ahora sí.
Bueno, parece que todavía no funciona el micrófono de la hermana Angélica. Si hay alguna otra persona que tenga el deseo de participar, le podemos dar la oportunidad a ella en un ratito. ¿Alguien más? Hermano Melvin, adelante. Profesor, bendiciones, mi hermano. Como dijo el hermano Oscar, cada vez se aclara más el panorama y se van uniendo las piezas, mi hermano, para tener una estructura teológica mucho mejor. Mi hermano, mi pregunta es concisa. Vamos a ver, dijiste de que varios grupos o movimientos pues, fueron aportando a esta teología del nuevo pacto. Mi pregunta es, ¿los pentecostales han aportado algo o al menos alguna rama de los orígenes pentecostales han aportado algo, alguna, no sé, cualquier cuestión a la teología del pacto? ¿Hay algún indicio de eso, mi hermano? Gracias. Bueno, voy a serte sincero, hasta donde yo he sabido, no. Ha sido un tipo de teología que la realidad, este tipo de teología del nuevo pacto, puede ser practicada y creída en ámbitos pentecostales. Porque como dije, ya sea que tú seas cesacionista o continuista, es totalmente secundario. Este tipo de teología se puede tener en el ámbito pentecostal, pero no se ha dado todavía la situación, al menos hasta donde ya la conozco, y al menos también en el ámbito pentecostal, digamos latinoamericano, no conozco yo nada que yo haya visto en donde la teología del nuevo pacto esté abriéndose camino en el campo pentecostal o que la teología pentecostal haya aportado algo en cuanto a eso. No quiere decir que no pudiera existir, pudiera ser que sencillamente yo no lo conozca y que sí esté ahí, pero hasta donde yo sé y hasta donde he investigado, el tipo de teología del que estamos hablando se da en ámbitos, digamos, bautistas, y de otros tipos de creyentes, aún en campos más de creyentes independientes, no denominacionales, aún en iglesias bíblicas que se llaman de la Biblia abierta y ese tipo de cosas, en donde pudiera existir este tipo de teología, pero, pero no es exclusiva. O sea que mientras más se va conociendo y más se va adaptando el contenido de la teología del nuevo pacto a diferentes ambientes o medio ambientes eclesiásticos que hay, pues puede fácilmente estar presente en diferentes tipos de denominaciones. Pero hasta el día de hoy no conozco nada de eso, Melvin. No en campo pentecostal. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias. Ahora sí, Isaac, adelante. Abre tu micrófono. A ver, ahora se me escucha, ¿verdad? ¿Se me escucha, Pastor Ben? Sí. Claro que sí, adelante. Vale. Nada, simplemente, por lo que he entendido, según las pantallas anteriores, en que los anabautistas sí que apoyaban el bautismo por inmersión. He entendido eso, y que los reformadores no. Más o menos. Bueno, sí, la Sí, tendencia ha sido, la tendencia ha sido que los anabautistas, como dije, el nombre mismo lo califica. Ana significa re, o sea, volver a, otra vez, volverlos a bautizar. O sea, no de una persona que ya fue bautizada como adulto y luego volverla a bautizar porque cambia de denominación. No se está refiriendo a eso. Perdón, se está refiriendo a una persona que fue bautizada como infante en el ambiente católico romano, en el ambiente luterano, o en el ambiente calvinista, o en el ambiente anglicano, y que entonces, cuando ya crece y se da cuenta de lo que es el Evangelio,
y recibe el Evangelio de corazón, entonces vienen las aguas del bautismo ya como creyente adulto. Vale, sí, vale, más o menos lo que había entendido en la charla anterior. Y claro, nada, simplemente aportar este pequeño dato de que aún en los tiempos actuales existen en algunos de los museos por el mundo extendidos ciertas pilas bautismales que se hacían en los primeros siglos, tercero y cuarto siglo, que se hacían de un tipo rectangular, donde las mismas piedras nos están enseñando de que la doctrina del bautismo no sería por aspersión, ni siquiera en tema de los infantes, sino que sería por inmersión, representando, como bien dijo usted anteriormente, representando la sepultura y la resurrección, digamos, a una nueva vida, a una nueva naturaleza, a una nueva persona. Así es. Y simplemente aportar eso. Hoy en la actualidad existen esas pilas bautismales que de alguna manera están clamando la verdadera doctrina de cómo se debería realizar el bautismo y que era por inmersión y no por aspersión. Simplemente aportar ese pequeño dato que el otro día en mi programa radial pues estuve hablando de cómo se celebraba el bautismo en los primeros tiempos y hablaba de esto mismo, de que había unas piedras hoy en la actualidad donde se tallaban esas bañeras, ¿verdad? Esas formas de bañeras rectangulares, donde esas mismas pilas bautismales están representando pues lo que bien acabo de decir, que el bautismo se hacía por inmersión y no por aspersión, lo que nos da a entender que el bautismo de los infantes pues no es totalmente bíblico. Así es. Y aún los bautisterios o las pilas bautismales, ah, ya cuando empezamos a profundizar un poco más en la práctica, nos damos cuenta de que es una imitación o se basa en la práctica judía de lo que es el bautismo o la inmersión. El judío tiene una práctica, un bautismo que se llama tevilá, así se le llama, ¿verdad? Y es una práctica ritual, ¿verdad? De lavarse de la impureza ritual. Y se hace en una poza o en un bautisterio o en algún tipo de pileta preparada para eso, que se llama mikve. La pileta se llama mikve, pe- pero el mero hecho de bajar y sumergirse a ese acto se le llama tevilá. Entonces, nada más para que ustedes sepan, entonces ya las pilas bautismales vienen siendo como una continuidad cristiana en base a esa raíz judía, ¿verdad? Que se tenía para Sí, representar el bautismo. claro, yo en una ocasión hablaba de esto y mencionaba pues aquel dicho de Jesucristo cuando entraba en su entrada triunfal en Jerusalén, que le decían que se callasen los que estaban clamando. Y él dijo, si estos callaren, las piedras clamarían. Entonces, de alguna manera, adorné el mensaje que yo estaba transmitiendo diciendo que hoy las mismas piedras bautismales que tenemos en los museos, extendidas por lo largo del mundo, dan testimonio de la verdadera doctrina del bautismo. O sea, que las piedras están Ujú. clamando. Yo decía que era el cumplimiento de esas palabras de Cristo en símil comparativo para que la gente pudiera entender de que las mismas piedras clamaban la verdadera doctrina del bautismo, que era por inmersión y no por aspersión. Nada Así más era es. eso. Basta. Gracias, Isaac. Adelante, hermano A usted. Fernando Nogara. Saludos, hermano Ben, ¿me escuchan? Claro que sí, desde la República Argentina. Sí, así es. Hace mucho que no me conecto por un tema de la obra del día sábado, pero siempre trato de seguirlos después entre semana, de ver los videos y de leer el material. Y bueno, ahora pude, gracias al Señor, conectarme, aunque sea al final. Mi pregunta tiene que ver con el pasaje de Romanos capítulo 2 del versículo 11 al 15, donde Pablo habla de esa ley inscrita en los corazones. Y estaba queriéndome acordar que usted había compartido acerca de esa ley eterna. Y tengo una Ajá. duda ahí, ¿a qué ley? Porque claramente
en Corintios, cuando Pablo habla, cuando él mismo dice que a los que sin ley él se hacía sin ley, obviamente en el contexto de la ley mosaica, ¿verdad? Que él no estaba bajo la ley, pero sí bajo la ley de Cristo, y los judíos estaban bajo la ley de Moisés, y los gentiles no estaban bajo la ley de Moisés. Pero en este pasaje de Romano, ¿a qué ley hace referencia Pablo? A las obras, o dice obras de la ley, algo instintivo. Cuando dice en el pasaje de Romanos 2:11 que dice Dios no hace excepción de personas. No sé si lo tiene, hermano, o quiere que Lo lo voy- lea. si lo puede leer y yo lo voy a buscar también. Sí, dice, pues no hay distinción de personas delante de Dios, así que todos los que pecaron sin ley, sin la ley también perecerán, y todos los que pecaron teniendo la ley, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los que son justos delante de Dios, sino que los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley practican por naturaleza el contenido de la ley, aunque no tienen ley, son ley para sí mismos. Ellos muestran la obra de la ley escrita en su corazón, mientras que su conciencia concuerda en su testimonio y sus razonamientos acusan o se excusan unos a otros. Esta es la versión Reina Valera 2015. Ok. Bueno, el pasaje es muy interesante y no vamos a presumir de poderlo responder todo profundamente el día de hoy, pero vamos a dar un breve esbozo, ¿verdad? Gracias, hermano, gracias. De lo que dice y vamos a tratar de dilucidarlo despacio. Dice así, desde el 12 me dijo, ¿verdad? Me dijo desde el versículo 12, hermano Fernando, ¿verdad? Sí, sí, O sí, sea, fue desde el 12. Del versículo, sí, 11 o 12, sí. ok, ok, luego dice, porque todos los que sin la ley han pecado, sin la ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. O sea que allí la ley de la que está hablando es una ley externa, ¿verdad? Y externa al corazón del hombre, dando a entender que los que sin ley mosaica o sinaítica han pecado, hablando de los gentiles, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados, dando a entender que en la vida de las personas, los que tienen la ley son juzgados a través de ella y los que no, pues resultan enteramente pecadores. Directamente no hace ni siquiera falta que alguien los juzgue. Es lo que yo entiendo que está diciendo, ¿verdad? Mm. Y luego dice, verso 13, pues no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino que los que obedecen la ley serán justificados. Vamos a analizarle despacio esta parte. Mucha gente, sobre todo los que son de las falsas raíces hebreas, utilizan este pasaje, lo sacan de su contexto y dicen, pues porque, perdón, pues no son los oidores de la ley, en este caso la Torá de Moisés, ¿verdad? Los justos ante Dios, sino que los que obedecen la ley serán justificados. Entonces es curioso porque esas personas, el día de hoy que son gentiles, vienen y nos dicen que quieren guardar la ley, porque guardándola, pues entonces serán justificados, dando a entender que el que no trate de guardarla o que no la guarde, pues no será justificado. Entonces nos quieren imponer la obligación de hacerlo. Ahora, el punto básico es de que cuando nosotros entendemos el contexto de la justificación, aquí Pablo está poniendo todos los antecedentes para poder explicar lo que es la doctrina de la justificación en Romanos. Por ejemplo, cuando dice, porque no son los justos ante Dios los que oyen la ley, sino los que obedecen la ley serán justificados. Ahora, más adelante Pablo va a llegar a dos conclusiones. Primero, de que
No hay nadie que se escape de ser declarado pecador. Más adelante el apóstol Pablo en el capítulo 3 dice, porque todos hemos pecado y hemos sido destituidos de la gloria de Dios, tanto gentiles como judíos. Esa es una conclusión a la que llega. Y entonces después dice que la justicia de Dios se manifiesta sin ser tomada en cuenta la ley o no mediante la ley. ¿Qué quiero decir con eso? Lo que quiero decir es que, escuchen bien esto, Pablo elabora a través del libro de Romanos la doctrina de la justificación. Y en la doctrina de la justificación hay que entender que una cosa es la base de la justificación y otra cosa es el medio de la justificación. Cuando nosotros hablamos de la base de la justificación, Pablo dice claramente que es la obediencia o la guarda de la ley lo que nos justifica ante Dios. Y usted va a decir, bueno, ¿cómo puede ser posible que usted me diga tal cosa? Pero es que la escritura es muy clara cuando lo dice. Es la obediencia a la ley lo que nos va a constituir justos a nosotros. Entonces, ¿en dónde queda la doctrina de la justificación? En lo que sigue. Porque cuando nosotros hablamos del medio de la justificación, es donde entra el Evangelio y donde entra Cristo. Sí, todos nos vamos a salvar por guardar la ley. El problema es que nadie lo va a poder hacer, que de antemano todos somos declarados incapaces, impotentes de hacerlo y quedamos declarados completamente pues reos de culpa y de pecado y esperando condenación. Ahora, el medio de la justificación es sí, somos salvados a través de Jesucristo. Lo que nos salva ante Dios es la observancia y la obediencia a la ley que Cristo hizo mientras estuvo vivo. De manera que la obediencia a la ley de Él, que cumple con el requisito que está puesto por Pablo, o que Pablo revela, mejor dicho, de parte de Dios, lleva a cabo eso. O sea, el que guarda la ley es justificado. Usted y yo no podemos. Viene Cristo, que es el medio, Él guarda esa ley, y la guarda de la ley y la obediencia de la ley hecha por Cristo, cuando nosotros creemos en Él, se nos atribuye por la fe. De manera que hay un intercambio, nuestro pecado y condenación le es atribuido a Él, y por fe la justicia y la obediencia y la perfecta obediencia de la ley es atribuida a nosotros. De manera que la guarda de la ley es lo mismo que nos da la justificación. En este caso no sería nuestra guarda, sino la guarda de Cristo. Eso es realmente lo que la justificación es. Es la imputación de una justicia foránea de otro personaje a nuestra cuenta. Ahora bien, eso es lo que Pablo va a estar elaborando en todos los capítulos desde el principio, para poder entender lo que estamos leyendo, la parte que usted me citó, hermano Fernando. Lo que nos quiere dar a entender al principio es que no hay nadie de nosotros que se puede escapar como ser declarado sin culpa. Todos somos culpables, todos somos declarados pecadores y destituidos de la gloria de Dios. Ahora bien, seguimos leyendo y dice, cuando los gentiles que no tienen la ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan la ley, son ley para sí mismos. Ahora, cuando estábamos estudiando en una clase anterior, vimos que hay una ley innata, una ley interior con la que el Esa, hombre, con la que el hombre e- ya nace. exactamente, esa ahí donde me vino cuando estaban mencionando eso mismo. A ver, hermano, Ok, profundice ahí porque ahí donde se me quedó ok. el clip enganchado. Ahora bien, dice, ah, tenemos una ley innata y lo que nos explicaba si usted quiere ver el video otra vez, lo puede ver. Es uno de los que estamos teniendo o que tuvimos en el curso presente, un video anterior. Ahora, lo que nos explicaba el teólogo Gary Long es que hay una ley innata que es con la cual nace todo personaje humano. Esa ley innata es la ley de Dios que es eterna.
La gran equivocación es que muchos piensan que esa ley innata eterna es el decálogo mosaico, pero no es el decálogo mosaico. ¿En dónde cae la equivocación? En que se le llama al decálogo mosaico la ley moral. Al llamársele la ley moral, se piensa que es eterna y se piensa que es la que está escrita en el corazón del ser humano. Pero la ley innata de Dios con la cual nace cada persona es el amor a Dios y el amor al ser humano. Entonces, eso Dios lo implanta desde la creación de cada uno de nosotros dentro de nosotros mismos. Ahora nos explicaba el teólogo Gary Long en esa ocasión que estábamos estudiando que dependiendo del pacto en el cual se encuentre la persona, en este caso cuando nosotros llegamos a lo que es el pacto mosaico y se recibe la ley mosaica de parte de Dios, esos dos mandamientos, el amor a Dios y el amor al prójimo, recibe una codificación externa en el código mosaico. Y la gente entonces empezó a practicar esos dos mandamientos que están en la parte de arriba, si queremos ponerlo como un tipo de paraguas, que es lo que cubre todo lo demás. Porque tenemos que entender que los 613 mandamientos que son dados en la Torah mosaica dependen y cuelgan de esos dos mandamientos del paraguas, que son los más importantes. Ahora bien, esos dos mandamientos son los que, estando presentes en la vida de cada persona, son los que dan testimonio de la obra de Dios en cada uno. Dice, aunque no tengan la ley externa, mosaica, son ley para sí mismos. O sea, tienen en dónde entender qué es bien y qué es mal. Ahora, el versículo 15 dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. O sea, mostrando cuáles son las prácticas de la ley que deben llevar a cabo, que están escritas en sus corazones, en base a esos dos mandamientos, el amor a Dios y el amor al prójimo. Ahora, ¿de dónde sacamos eso? Lo sacamos de la enseñanza que Jesús nos da cuando Él viene y cuando Él dice cuáles son los dos mandamientos más importantes de toda la ley. Y luego Él dice, porque de esos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Se está hablando de todo el canon bíblico. A la manera judía de hablar, la ley y los profetas es todo el Antiguo Testamento. Y dice que todo eso depende de esos dos mandamientos y no al revés. O sea que el decálogo depende de esos dos. Y no es que el decálogo esté arriba y los otros dos estén abajo colgando del decálogo. Entonces, dice, dando testimonio sus conciencia y acusándolos o defendiéndolos sus razonamientos. Ahora, uno pudiera pensar de que si tiene esa ley interior, hay ocasiones en que uno va a ser acusado y otras ocasiones en que uno va a ser defendido. La pregunta es, ¿significa eso de que voy a ser defendido todo el tiempo? ¿O van a ver en que voy a ser acusado por lo menos en alguna ocasión? Mi propia conciencia, aquí el corazón es mi conciencia. Claro, pero ahí Pablo habla, dice, de los que, a los que perecen sin Cristo. Es decir, ya no hay, dice, los que perecen sin ley serán juzgados sin ley, sin la ley mosaica. Ajá, perecerán, dice, Pero, ¿no? perecerán. Así dice, no dice que los que son Eh, juzgados, fíjese despacio cómo dice, no ujú, dice, o no voy a leer la escritura, dice, todos los que sin la ley mosaica o sinaítica externa, ujú, han pecado, dice, sin la ley también perecerán. No dice sin la ley serán juzgados, no dice así. ujú, Sin la ley perecerán. ¿Por qué sin la ley ujú. perecerán? Porque aunque tienen una ley interna escrita en el corazón o en la conciencia, la misma ley interna nos dice aquí en la escritura que en ocasiones los defiende y en ocasiones los acusa. Correcto, correcto. Al haber ocasiones en que los acusa, eso quiere decir
que no va a haber, como dijo el libro de Eclesiastés, no hay hombre en la tierra que haga el bien toda su vida y nunca peque. correcto. Entonces, al tener, Hermano, aunque sea una sola ocasión de pecado, sí, queda sí, ya está destituido de la gloria inhabilitado. de Dios. Ya está inhabilitado. Correcto. Ahora, con respecto a la inhabilitación, ¿no entra en conflicto con el concepto de la inhabilitación total esta acción de la conciencia? O eso cae dentro de la gracia general? Bueno, eso ya es parte de lo Está, que es parte de lo que es la teología reformada y es parte de lo que es la claro, teología calvinista. Pero claro. no necesariamente haría yo esa definición o esa Ajá. distinción dentro de lo que es la teología bíblica. Ujú, Más adelante, si el Señor nos permite y nos da vida y salud, vamos a tocar el tema de lo que es las doctrinas de la gracia, porque ujú, el día de hoy se nos quiere hacer creer que solamente hay dos opciones, o eres calvinista o eres arminiano, ¿verdad? ujú, ujú, Pero hay otro sistema entre medio, centrista, que se llama ujú. provisionismo. Entonces, Correcto. tenemos que estudiar claramente y detenidamente el calvinismo, el provisionismo como una postura media y lo que es el Amén, amén. arminianismo. Entonces, cuando estudiemos esas tres posturas, nos vamos a dar cuenta qué es lo que es más bíblico, ¿verdad? Correcto, bueno, gracias, hermano. Por Disculpe ahorita no que... quisiera entrar en Ajá. ese tema porque no es No, no, nuestro no, tema, está bien, ¿verdad? está bien. Pero No, gracias, gracias porque hizo mención justamente de la clase que yo había visto y me había quedado, y ahora que usted lo mencionó ya se me aclaró un poquito más ujú, el entendimiento. Gracias, muy amable, hermano, ¿eh? Un abrazo claro que grande. sí. Bendiciones. ¿Alguna otra persona tenga algún comentario o pregunta? Una cosa que yo quería mencionar, no sé si se fijaron, pero es la parte en donde se nos dice de la prioridad que los anabautistas, en cuanto a interpretación Pasó bíblica, tú. la prioridad que Ah, le lo que ya daban había piña. al Nuevo Testamento sobre el Antiguo y la importancia que eso tiene, porque vimos que en la teología reformada no se hace eso, no se le da prioridad al Nuevo Testamento sobre el Antiguo, en el sentido y en la forma en que se le da en la teología del Nuevo Pacto. Entonces es muy importante eso para que podamos comprender bien la relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Hermana Angélica, vamos a ver si ahora sí. Sí, ahora se escucha. Ahora sí, perfecto, adelante. Buenas tardes. Me quedó una curiosidad. Estas congregaciones que bautizan los niños, ¿los vuelven a bautizar? ¿Se vuelven a bautizar después de adultos? Y otra Ah, pregunta, eh, no entendí bien, usted mencionó que las doctrinas o iglesias reformadas entienden como iglesia a creyentes y no creyentes. Si así es, no sé si me quedó claro. sí, hermana, muy buenas preguntas. Bueno, la primera la puede volver a repetir una vez más para que quede claro para Sí, la todos. curiosidad de que si las congregaciones que bautizan los niños, ellos se vuelven a bautizar después de adultos, así como no, como la iglesia, Ok, como nosotros. mire, le voy a decir de lo que yo tengo en experiencia, ¿verdad? Ujú. Como experiencia, lo que yo sé y lo que he testificado, o atestiguado, mejor dicho, es que las personas que nacen y que son bautizadas como niños, como infantes, en congregaciones que son reformadas, ya sean del tipo presbiteriano, ya sean de alguna iglesia que se denomine reformada, o de bautistas que son reformados, que son los que tienen ese tipo de doctrina, cuando la persona crece y recibe a Cristo ya como adulto, ya no son bautizados otra vez en agua, sino que lo único que hacen es su profesión de fe. Así como nosotros, que si somos de tipo bautista o anabautista en nuestra práctica, que nos bautizamos en agua o somos bautizados en agua,
cuando creemos ya como adultos, como personas conscientes de lo que estamos haciendo. Cuando una persona que fue bautizada como pequeño o como infante en una congregación, ya sea luterana, ya sea bautista reformada o presbiteriana, como ejemplo, cuando reciben a Cristo no son vueltos a bautizar, solamente pasan a hacer su profesión de fe, como dar un testimonio de cómo se convirtieron y lo hacen delante de la congregación. O sea que ellos no ven el bautismo como un símbolo de muerte y resurrección. En este sentido, no, porque en la teología reformada, lo que el bautismo de infantes es como una señal de pacto. Ujú. Le voy a explicar. Así como en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel tenía la circuncisión física, y esa circuncisión física se le hacía a los pequeñitos a los 8 días de nacido. Obviamente no podían ser creyentes porque serían 8 días de nacido. De todas maneras, al hacerse de la circuncisión física en la carne al pequeñito, eso ya lo hacía parte de la congregación de Israel, aunque no fuera creyente. Entonces, de esta misma manera, esa señal de pacto que ellos ven como la circuncisión física en Israel, dicen, hace el mismo tipo de efecto y el mismo tipo de señal el bautismo de infantes para una persona que nace y a los pocos días de nacido recibe ese bautismo y se le integra a la comunidad del nuevo pacto que es la iglesia, de manera similar a como un niño se integraba al antiguo pacto en la comunidad de Israel. ¿Sí Claro, me- cambiaron el símbolo. Usaron otra figura para lo mismo, el mismo, Ajá, entonces ellos el piensan, mismo. ahora, recuerdan que para un reformado, como no hay una gran diferencia entre antiguo pacto y nuevo pacto, porque son dos administraciones de un mismo pacto de gracia, entonces es muy fácil transferir la señal de la circuncisión del antiguo pacto al bautismo en el nuevo pacto, precisamente porque la teología ha sido aplanada para que tenga ese tipo de correspondencia. Ujú, Entonces ujú. en las congregaciones hay digo, todas las congregaciones de ellos, hay creyentes que han sido bautizados de adultos y sus hijos son bautizados de pequeños, pero no son creyentes y todos son considerados parte del pueblo de Dios. Y todas las congregaciones, todos los reformados tienen esa teología de ese aplanamiento del antiguo con el nuevo pacto, con el nuevo pacto. Pues los que tienen esa teología del pacto, como le llaman, Ujú, sí tienen ese tipo de teología. ajá. Pero, o sea, ¿serían todos los reformados o no? Sí, son reformados, aunque no tengan ese nombre. Ajá. Se puede llamar iglesia luterana, se puede llamar iglesia reformada o iglesia calvinista o iglesia presbiteriana. Claro, pero se identifican con la teología reformada, digamos. Sí, como se identifica con la teología reformada tradicional de la Confesión de Fe de Westminster, entonces esa es como la declaración de fe estándar de todos los reformados. Y Sí. entonces todos se adhieren a esa declaración y allí se enseña del bautismo de los infantes y de la correspondencia del bautismo en agua de los infantes como señal de pacto para los niños, cosa con la que no estamos de acuerdo, ¿verdad? Claro. Al menos yo, ¿verdad? Yo respeto el punto de vista de los demás, yo no concuerdo con ello y la teología del nuevo pacto tampoco concuerda con ello. Por eso creemos que en la iglesia solamente hay bautismo de creyentes. O sea que Dios no tiene nietos, nada más tiene hijos, ¿verdad? Exacto. Ok. A ver, ¿a quién más no ha Eh, participado? la, la, la- Oh, yo sí. sí, la otra pregunta era, eh,
Esto de que las iglesias reformadas consideran como iglesia a los creyentes y no creyentes, ¿es así? ¿O yo lo entendí mal? Sí, se consideran como parte de la iglesia creyentes y no creyentes, pero no en el sentido en que lleguen creyentes adultos y que se empiecen a congregar allá y que ya son parte del pueblo de Dios sin ser creyentes. No, sino que a los no creyentes a los que se refieren es a los hijos pequeños que son bautizados, Ah, que no son creyentes todavía. ah, ¿Sí me doy a como que por entender? qué lo hacen. O sea que hay dos tipos de personas, los creyentes, los que han creído en Cristo y que se bautizan de adultos, y sus hijos que son bautizados como pertenecientes al pacto, al nuevo pacto, a través del bautismo de infantes. Y eso los integra al pueblo de Dios y se les considera como santos dentro del pacto, porque se les considera como personas santificadas, aun siendo niños, y ellos son los no creyentes que son parte de la iglesia. Bueno, pero ¿cómo se entendería? Porque es parte, la iglesia son los hijos de Dios, o sea, entiendo que son personas regeneradas. Y entonces, Bueno, ¿cómo que consideran a niños que aún no han profesado su fe como parte de la iglesia, como bueno, parte del cuerpo de Cristo? el punto es que tiene que ver con la teología total del calvinismo reformado, porque Mm, se está tratando de decir que ese niño que ha sido bautizado como infante desde pequeño, aunque no es creyente, vendrá a ser creyente porque es uno de los elegidos ajá, sí, sí, también. Claro, ahora me doy cuenta. por la elección incondicional que se enseña en el mismo calvinismo. Ujú. ¿Sí me doy a entender? Sí, sí, ahora sí. Ahora lo Ahora sí. entiendo. Sí, ahora Ok, lo entiendo. Gracias. cómo no. Hermano Isaac, ¿tiene algún otro comentario o pregunta? Adelante, Isaac. Sí, Escudero. eh, sí. Nada, simplemente decir a la hermana Angélica y bueno, decir lo mismo que usted dice, yo tampoco estoy de acuerdo con ese tipo de bautismo de los infantes. Y de hecho decir a la hermana Angélica que aunque yo vengo de una denominación llamada Filadelfia, donde se nos ha enseñado en el dispensacionalismo, sí que es verdad que en nuestras iglesias ha venido gente que venían bautizados del catolicismo cuando eran niños y en nuestra denominación pues les hemos rebautizado en el bautismo en Cristo por inmersión. Simplemente era decir eso, que hemos tenido gente católica en nuestras iglesias que fueron bautizados cuando eran pequeñitos, pero que cuando han venido a nuestra fe, a la fe en Cristo, han sido bautizados en nuestra congregación para declarar pues esa creencia de fe en nuestro Señor Jesucristo y darlo en testimonio para todos aquellos que estaríamos presentes en el bautismo en las aguas. Entonces sí que es verdad que aunque venían bautizados de pequeñitos, también les hemos bautizado cuando han sido ya grandes y han venido a nuestra fe. Simplemente era decir eso para que la hermana Angélica más o menos se haga una idea de que en nuestra denominación, que no somos calvinistas, ni tampoco arminianos, simplemente nos basábamos en el dispensacionalismo, en alguna parte del dispensacionalismo, digamos, es lo que nos han enseñado, pues que sí que hemos realizado ese bautismo a gente que ya había sido bautizada cuando eran infantes o pequeños y después cuando vinieron a nuestra fe fueron bautizados en el río, sumergiéndoles conforme el bautismo bíblico de Jesucristo. Simplemente era eso, profesor Ben. Claro que sí, gracias. ¿Algún otro comentario o pregunta? A ver, Isaac Hernández. Hola, sí. Bueno, pues a mí me causa un poquito de duda cómo entiende la teología del Nuevo Pacto versículos que se podrían entender en referencia a la ley de Moisés. Por ejemplo,
El Salmo 119, cuando menciona que en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, o tus palabras son más dulces a mi paladar, o por ejemplo Josué, cuando menciona que nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, ¿no? Debemos entender estos versículos en referencia a la ley de Cristo. Esa sería mi pregunta. Bueno, es una magnífica pregunta. La primera cosa que tenemos que hacer, darnos cuenta, bueno, la otra cosa que te quería decir antes que se me olvide, es que cuando regresemos nosotros de las vacaciones, porque tengo que tomar un tiempo de vacaciones, digo, no vacaciones en el sentido de salir a pasear, vacaciones de no dar clase, ¿verdad? Nada más en cuanto a tiempo para preparar otro conjunto de clases, porque necesito ese tiempo para estudiar y prepararlo. Cuando regresemos vamos a estudiar lo que se llama la ley de Cristo, ¿ok? En eso de la ley de Cristo vamos a encontrar un escrito en cierto sentido único, ¿verdad? Porque no he encontrado otro que lo haga de una manera breve, sencilla, al punto, bien explicado, que es el de Blake White, la ley de Cristo, ¿verdad? Ese documento nos lo hizo llegar el hermano, en español, nos lo hizo llegar el hermano Omar Vázquez, con el cual estamos muy agradecidos, y lo vamos a ir entregando a todos para que lo puedan ir leyendo, ¿ok? De antemano antes de que lleguemos, porque necesitamos que lo lean con anterioridad, con anticipación, para que entonces puedan tener material para poder preguntar. O sea, si les queda alguna duda del material que leyeron, entonces conforme vayamos avanzando en las clases, que vamos a cubrir el material que está en el libro, pero de una manera detallada y con preguntas y respuestas, pues entonces pueden aprovechar de una mejor manera, ¿verdad? Pero cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, como lo leímos al principio, en lo que nos dijo Marpeck, el anabautista que mencionamos, la ley de Cristo tiene la prioridad en el Nuevo Testamento y en toda la Biblia. Eso es lo que significa. La ley de Cristo se encuentra en el Nuevo Testamento. La ley de Cristo, desde mi manera personal de ver, tiene dos versiones, una versión interna y una versión externa. La versión interna es subjetiva, que es el Espíritu Santo mismo que habita en nosotros. Él es la ley de Cristo para nosotros en un sentido interno, porque Él es el que nos dice que está bien y que está mal, ahora que habita en nosotros, en nuestros corazones. O sea, es el que habla a nuestras conciencias. Pero al mismo tiempo y simultáneamente, el Espíritu Santo nos guía y nos lleva hacia la ley de Cristo en forma externa o subjetiva, que es la que se encuentra plasmada en la escritura del Nuevo Testamento a través de los mandatos de Cristo, del nuevo pacto para sus discípulos y también de los mandatos dados para los discípulos del nuevo pacto a través de las enseñanzas apostólicas, ya sea en el libro de los Hechos o en las epístolas. Bueno, en todos los escritos bíblicos, ¿verdad? Del Nuevo Testamento. Ahora, ya cuando hemos visto eso, esto te lo estoy diciendo de una manera, te estoy resumiendo en 2 minutos lo que vamos a estudiar en muchas clases cuando regresemos para estudiar a Blake White en su libro. Ahora, ahora que ya tenemos esa enseñanza y esa consideración, es a través de ese lente y de ese filtro Epa, Mari. que nosotros necesitamos leer cualquier escritura del antiguo pacto o que está Agüía, del antiguo había. o que está del Antiguo Testamento. Entonces, cuando nosotros leemos el Salmo, nos damos cuenta que la, el contexto original o inicial del cual habla no es la ley de Cristo,
es la ley mosaica. Pero tenemos también que darnos cuenta que el contexto original al hablar de la ley mosaica se refiere a ella porque está hablando del pacto. O sea, la persona que está haciendo esas aseveraciones o ciertas observaciones sobre la ley mosaica o sinaítica, lo hace desde el punto de vista del pacto al cual pertenece. No podemos sacar eso de ahí. El mismo Gary Long nos dijo que tenemos que analizar la ley en su propio pacto. No podemos sacar pedazos o ni siquiera toda la ley del pacto al cual pertenece y catapultarla hacia otro pacto, porque no procede de esa manera. Cada pacto tiene su propia ley, pero es constituida nueva cada vez que el pacto es dado. Es como cuando, por ejemplo, tú tienes una constitución en tu país. ¿De qué país eres, Isaac? México. Bueno, y esto le va a hacer sentido para los que son mexicanos, pero eso es un ejemplo, ¿no? Pon tú que tú tienes una constitución y que es la constitución de Apatzingán, ¿ok? Si has oído de la constitución de Apatzingán, ¿verdad? Sí, Ok, ese es un lugar geográfico en México que es una constitución que se hizo en la época de la independencia, recién en la época de la independencia mexicana. Bueno, tú tienes toda una constitución ahí que gobierna al pueblo. Esa es su ley, ¿verdad? Ahora, cuando tú pasa el tiempo y viene la constitución de 1917 de Venustiano Carranza, entonces viene una nueva constitución, tiene el mismo tipo de autoridad, pero la única que es vinculante y que está válida es la de 1917 porque esa es la nueva constitución, ¿verdad? Ahora, cuando tú vayas a leer la de Apatzingán, la tienes que leer primero en el contexto original en el que fue dada, porque ya no está vigente, ya es obsoleta. Y segundo, cualquier cosa que sea positiva de esa ley, entonces la podemos ver como positiva siempre y cuando la veamos a la luz de la Constitución vigente, de la ley vigente que tenemos. Entonces, Cristo es nuestro lente, la enseñanza de Cristo es nuestro lente, y cuando veamos a cualquier ley que sea del Antiguo Pacto o del Antiguo Testamento, lo tenemos que hacer a la luz de la ley de Cristo. O sea, ¿qué nos enseña la ley de Cristo en el Nuevo Testamento? Eso nos va a dar la luz para interpretar cualquier principio o cualquier enseñanza positiva de la ley que nosotros leamos en el Antiguo Pacto. ¿Sí me dio a entender? sí, 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 sí. No anulamos el Antiguo Pacto. Eso es lo que quisieran es lo que nos dicen los que son de las falsas raíces hebreas. Nos dicen que estamos haciendo caso omiso a la ley del Antiguo Pacto, que ya, pues, ¿para qué la tenemos en la Biblia? Que mejor quitemos todo el Antiguo Testamento y nos quedemos nada más con el Nuevo. Eso nos daría marcionitas, pero no somos marcionitas, ni la iglesia primitiva fue marcionita. Entonces, pero al mismo tiempo tampoco somos ebionitas. Eso es irnos al otro extremo. O sea, como quien dice, aceptar todo el Antiguo Testamento como vinculante y destruir todo el Nuevo, quitar todo. Pablo no existe. Entonces, ni Cristo existe básicamente. Y nada más es tener allá el puro Antiguo Testamento. Y cualquier otro escrito, por muy nuevo testamentario que sea, hay que leerlo a la luz del Antiguo. O sea, no es eso lo que enseña el dispensacionalismo enseña eso, que tenemos que leer todo el Nuevo a la luz del Antiguo. ¿Mm? La teología del Nuevo Pacto enseña al revés, que todo el Antiguo hay que leerlo a la luz del Nuevo. No, y los ebionitas también, los ebionitas y los nazarenos, las sectas estas del primer siglo enseñaban eso, ¿no? Que Ajá, por sobremanera o eh, exaltaban la Torá y así todo se es. debía de interpretar a la luz de ella. Por ejemplo, si yo dijera, la ley de Jehová es perfecta que vuelve el alma, como dice ahí, ¿no? Entonces, al día de hoy, leyéndola a la luz del Nuevo Pacto, diría yo, la ley de Cristo es perfecta que vuelve el alma. Y ya entonces me enfocaría en el contenido de la ley de Cristo en el Nuevo Pacto.
Es un principio que puedo leer, sí, pero a la luz del nuevo pacto. Y Entendido, así cualquier cosa que yo lea del Antiguo Testamento es a la luz del nuevo pacto. ¿Y qué me dice Cristo y los apóstoles? entendido. Gracias. Y adelante, hermano Omar. Pues, hermano, mi hermano Isaac Hernández, y yo personalmente le quiero comentar que yo tuve mucho conflicto, por mucho tiempo estuve con un conflicto interno sobre qué es lo que quería decir. Por ejemplo, David cuando decía, tu ley es perfecta, que ilumina el alma, me regocijo en tu ley. Y decía, bueno, ¿será que eso ya no aplica a nosotros ahora en el Nuevo Testamento? Entonces tenía yo ese conflicto. Pero poco a poco me pude dar cuenta de que gracias al Nuevo Testamento me pude dar cuenta de que esto, lo que ellos recibieron y en lo cual se pudieron regocijar en las sombras y figuras de lo que habría de venir. Y como lo ha explicado el hermano Ben en alguna ocasión, es como si nosotros tuviéramos una vela en la cual nos regocijamos porque podemos ver, pero de pronto viene el sol de justicia y lo abarca todo, y es la realidad. Y sería algo un poco, eh, vamos a llamarlo así, retrógrado o ir hacia atrás, el quererme regocijar en esa vela, porque ahora ya el sol está ahí. Entonces, como bien lo dijo mi hermano, cuando ha venido ya la revelación de la ley de Cristo, no quiero decir que voy a desechar el antiguo, sino que ahora lo voy a interpretar todo como lo hace Pablo, que en alguna ocasión lo hace, en varias ocasiones, cuando dice que él no pondrá el bozal al buey que trilla, o el obrero es digno de su salario. Él está citando el antiguo, pero lo está aplicando a la luz del cumplimiento de la realidad de Cristo y del cuerpo de Cristo que es la iglesia, ¿no? Entonces, aplica el antiguo a la luz del nuevo, de la nueva realidad. Si antes eran sombras y figuras, ahora estamos en la realidad misma eterna de las cosas. Y, y regresamos al principio, ¿no? Básico, ¿no? Que decíamos que el nuevo interpreta el antiguo. Eh, es verdad que en muchas ocasiones, y tenemos que entender que los primeros escritores del Nuevo Testamento, la iglesia primitiva, estaba hecha, constituida de judíos que tenían un contexto histórico. Pero también es cierto que la revelación que ellos tuvieron fue de alguna manera novedosa también para ellos. O sea, rompía todo lo que en su mismo contexto judío, hebreo, ellos esperaban. Vino a quebrar muchos moldes. Cuando Jesús vino y se presentó como el Cordero de Dios, en esa forma tan humilde, pero recta y llena de justicia, eh, rompió todos los moldes que habían, porque pensaban que el Mesías que habría de venir tendría que ser necesariamente un rey, que tendría que echar a los romanos, poner a Israel sobre todas las naciones, y en cambio terminó siendo crucificado, y tal es así el impacto tan fuerte que trae esta realidad de Cristo, que vemos al mismo Pablo reprendiendo a Pedro, el Gálatas, porque empezaba a judaizar, ¿no? Porque no, o sea, a pesar de que Pedro caminó con Jesús, no había entendido la totalidad de las implicaciones
de vivir en el Espíritu, de ser adoptados en el Espíritu, en la familia de Dios, y que hay un solo pueblo y una sola familia en Cristo, un solo cuerpo. Entonces, definitivamente esta es una interpretación cristotélica en la cual Cristo es el fin, el objetivo de toda la revelación, ¿no? De ahí que, pues sí, ahora podemos regocijarnos en la ley de Cristo, ¿no? En vez de ir y ver a Moisés, entendiendo que fue algo que el pacto con Moisés, lo que se entiende como la ley, eh, fue por diseño divino un pacto eh, con fecha de caducidad, porque incluso Pablo en Gálatas dice que la ley para los judíos fue el ayo, fue el paidagogos, el tutor, hasta, o sea, ya cuando dice hasta, es que tuvo una fecha de terminación, hasta que vino la fe. Y una vez venida la fe en Cristo, el creyente es declarado un hijo en mayoría de edad y ya no necesita al ayo, ya no necesita al, al tutor que le tenga que estar diciendo las cosas básicas. Eso era todo lo que quería comentar. Gracias, mi hermano. Bueno, mis hermanos, ¿algún último comentario? Si no, pues entonces iremos concluyendo la clase. Creo que ha sido bastante buena el día de hoy. Tuvimos magníficas preguntas, muy buenos comentarios. Creo que el ir analizando este nuevo sistema teológico está abriendo nuevos horizontes, me imagino yo, en el entendimiento de cada uno de los que aquí estamos. Y pues eso es bueno, ir viendo con entendimiento cómo se van pegando, como decía José Óscar, cómo se van pegando todas las piezas y van formando el rompecabezas y se empieza a ver la figura. Ahí tenemos un comentario o pregunta de Osneider, adelante. Muy buenas tardes para todos. Buenas tardes. Profesor, Una, una consulta. Escuchaba que hablaban acerca de que los reformados bautizan infantes, eh, haciéndolos creyentes, ¿no? De alguna u otra manera dentro de la congregación, pues están los creyentes que han sido redimidos y los hijos que son bautizados por el simple hecho de ser miembros de la iglesia o porque son hijos de creyentes. La pregunta mía es, eh, usted que de pronto ha investigado más, ¿en qué versículos se apoyan ellos para realizar o tener esta creencia? Bueno, como mencioné hace un rato, la creencia viene desde una correspondencia teológica, no tanto bíblica, sino teológica, en el sentido de que, así como en el antiguo pacto, lo voy a volver a repetir, existía este concepto de que el pueblo era el pueblo escogido, el pueblo de Dios, la comunidad de Dios, y las personas que iban teniendo hijos dentro de esa comunidad solamente podían mantenerse como hijos si pasaban por el ritual de lo que es la circuncisión física. Entonces, al pasar por ese ritual a los 8 días de nacido, el nuevo varón que era circuncidado, pues era considerado como parte del pueblo, independientemente si en ese momento, debido a su corta edad, no podía guardar ningún sacrificio, no digo, no podía ofrecer ningún sacrificio como la ley lo ordenaba, no podía celebrar ninguna fiesta como la ley lo ordenaba,
no podía entregar ningún diezmo como la ley lo ordenaba, y así sucesivamente. O sea que el que es infante, habiendo sido incorporado por el rito de la circuncisión física al pueblo de Israel, físicamente hablando, pues era considerado miembro en pleno del cuerpo, aunque no practicara y no creyera nada todavía. En base a eso, cuando uno llega al pacto teológico que se llama pacto de gracia, y en la teología reformada se enseña de que hay dos administraciones de ese pacto de gracia, pero es un mismo pacto. Entonces, al ser el Antiguo Testamento la primera administración y luego el pacto, que algunos hasta le llaman pacto renovado, dentro de la teología del pacto, entonces quiere decir que ese pacto renovado, en cierta manera, no es otro que el mismo pacto mosaico, pero renovado, visto a la luz de Cristo. En ese sentido, es como otra fase del antiguo pacto. Al ser así, entonces se considera a la iglesia como el pueblo de Dios y entonces el rito de entrada viene a ser el bautismo de infantes. Entonces empiezan a bautizar infantes para que se le dé entrada al pueblo de Dios, así como en el antiguo pacto se circuncidaban físicamente en la carne para entrar al pueblo de Dios. Entonces ellos encuentran este tipo, antitipo de un pacto a otro pacto en la teología pactual reformada. Aparte de eso, creo que utilizan un pasaje, ahí si estoy equivocado, alguien me puede corregir. Utilizan un pasaje, digo eso porque yo no soy reformado, ni sigo la teología del pacto reformado, pero hay un pasaje que dice mm, que aunque una persona está casada y tiene unos hijos, creo lo menciona Pablo en Corintio, dice de esta manera sus hijos serían santos, de otra manera no lo serían. No sé si se acuerdan de ese pasaje, ¿verdad? Si alguien se acuerda, que me lo muestre, ¿verdad? O que me lo indique. Pero creo que utilizan ese pasaje para dar a entender que los hijos pueden ser santificados mediante cuando uno está casado, dice, con una persona que es incrédula, es importante que uno de los padres sea creyente. Dice, de esa manera sus hijos son considerados santos. Si no me equivoco, hay un pasaje que más o menos dice eso. Sí, Pablo está haciendo eso, creo que en alusión al matrimonio, donde dice que el creyente, el padre creyente, santifica a los hijos y de igual manera creo que santifica al esposo o a la esposa. Eh, la pregunta mía también sería, profesor, si esa aplicación se haría a todo lo que es reformado, ¿no? Sabemos que cuando hablamos de reformado hay un grupo diverso, porque entonces sería si todos los grupos reformados tienen este concepto o solo son algunos. Bueno, no estoy exactamente seguro si son todos, pero yo creo que la gran mayoría, porque todos aquellos, miren, voy a explicar algo. Cuando uno dice reformado, en cierta manera todos somos reformados. Si no somos católicos romanos, en cierta manera todos somos reformados, porque de alguna manera hemos reformado algo que se hacía antes en la Iglesia Católica y que ahora ya no lo hacemos o lo hacemos diferente. Entonces, en un sentido muy general, todos somos reformados. Pero la palabra reformado aquí no se utiliza en un sentido general, se utiliza en un sentido particular. Entonces, en un sentido particular, cuando hablamos de personas reformadas, estamos hablando de grupos que siguen la teología que se conoce como reformada. Esa teología que se conoce como reformada se encuentra en el luteranismo
se encuentra en lo que es las iglesias reformadas o presbiterianas. Y hay otras que prefieren llamarse así, iglesia reformada, y lo tienen su nombre. ¿Eh? Entonces, son las que se adhieren mayormente. Hay varias confesiones de fe. Hay unas que son calvinistas, otras que son luteranas. La confesión de fe de Westminster es una confesión de fe calvinista dentro del territorio de Inglaterra. Entonces, o de Gran Bretaña, en donde tenía mucha vigencia cuando se hizo. Entonces, el punto es que todos aquellos que se adhieren a la confesión de fe de Westminster, hay otras confesiones como la confesión de fe belga, la confesión de Heidelberg, hay varias, ¿verdad? No conozco todos los detalles al presente, ahorita, ni tengo todos esos detalles en la mente, sería cuestión de investigar, pero en un sentido general, todo aquel que conoce la confesión de fe de Westminster y concuerda con esa confesión, se le considera que sigue una teología del pacto reformado. Y esa teología incluye ese bautismo de infantes. Ok, muchas gracias, profesor. Claro que sí. Sí, hermano Isaac. Nada, simplemente decir que el texto al que usted hacía alusión y posiblemente se basa en ellos está en 1 Corintios, capítulo 7 y versículo 14. Dice, porque el marido no creyente santificado por la mujer y la mujer no creyente por el marido. De otra manera, vuestros hijos serían impuros, mientras que ahora serían santos. Eso es lo que dice el Ajá. texto. Entonces, en cierta manera, la fe de un creyente cubre a aquel que no lo es, en cierta manera, ¿no? Es lo que está queriendo decir en un matrimonio, para que entonces los hijos sean santos también. Entonces, la fe del padre o de la madre, si es creyente, cubre a los hijos con su fe dentro de lo que es el núcleo familiar y en su relación con Dios. Es lo que da a entender la lectura reformada de ese pasaje. Y hacen ese mismo tipo de aplicación cuando cuando se bautiza a un infante, diciendo de que esa misma manera la fe del padre o de la madre, o de ambos en este caso, cubren bajo la misma familia de fe al que todavía no tiene la fe y lo consideran parte del pueblo. Claro, pero Sí, no en el tema del bautismo. bueno, Serían yo no estoy diciendo, santificados para otra. No digo que usted diga, sino me refiero a lo que ellos dicen. sí, yo no estoy de acuerdo con eso, ¿verdad? Ahora puede ser que utilicen ese pasaje como una base No. de cómo hacen ese tipo de aplicaciones, y eso es a lo que yo me refería, ¿verdad? Pero no estoy diciendo que esa sea su única base, ni que yo esté haciendo la mejor de las aplicaciones al explicarlo. Nada más estoy tratando de encontrar una herramienta a manera de ejemplo o de ilustración que nos muestre cómo es que ellos aplican o hacen ese tipo de teología. Esto, ok. Vamos a ver aquí José Oscar y luego Osneider. Amén, ¿no? Hermano profesor, no, rapidito, es como para personalmente cerrar la idea sobre cómo nuestros hermanos eh, tienen la costumbre, pues, de bautizar infantes y reflexionando lo que usted menciona, que es como si hacer tipo, ¿no? Si circuncidaban a los infantes en el Antiguo Testamento y en este Nuevo Testamento, entonces lo bautizan. Es lo que llama, ok, veo que son, eso es bautismo, ¿cierto? Pado bautismo. Ok. Y el bautismo es ya cuando yo hago mi confesión de fe y ejecuto el bautismo, ese es, me bautizo porque estoy creyendo. Vemos Sí, que, sí, vemos que como usted lo menciona y el texto que
leyó el hermano, sí, es la fe, es la confesión, es mi teología, mis creencias, que con esa fe, ese depósito, santifico y guardo a mis hijos. Eh, y si hacemos referencia o mencionamos lo que menciona Pablo sobre Timoteo, que desde que era niño había sido instruido en la palabra, y esa misma palabra que nosotros somos llamados a compartir a nuestros hijos, lo hacían sabio, ¿no? Y la misma palabra dice que por escucharse la palabra se le agrega fe, o sea, viene la fe. No sé, estoy haciendo un poco de reflexión, hermano, y para entender cómo los hermanos que abrazaron la teología reformada, viven su fe y bautizan a sus hijos y hacen hincapié en que eso los hace participar. Entiendo que los hace participar del pacto. Me parece interesante la práctica de los hermanos. Muchas gracias, hermano. Aprecio su comentario. Osneida, ¿tiene algún comentario final? No, señor, no, señor, no sé si fue que, me toca bajar la mano, qué pena. No, no hay ningún problema. Nada más quería estar seguro. Bueno, Listo, mis vale. hermanos, con esto vamos a terminar. Ya se nos acabó el tiempo. Son las 12:25 en mi horario. Y no sé si tengan alguna último comentario o alguna cosa rapidita que podamos Sí, contestar, pero sí. hermano profesor, el material está entonces en su página de Facebook, su página personal. ¿Cuál es la No, dirección? no es una página personal. Yo tengo un perfil personal de Facebook, pero la página a la que yo me refiero es una página que se llama, igual que el canal de YouTube, Casa de Estudio Reino de Dios. Y en esa página de Facebook, en la parte donde dice archivos, ahí van ustedes a encontrar en PDF todas las clases de todos los cursos que yo he impartido aquí en el canal de YouTube y también muchos otros materiales que sirven para ir estudiando los temas. Desde hace 4 años que empecé hasta el día de hoy, ahí están todos los materiales. Si Gracias, no, si no hermano. tiene, si no tiene acceso a ello, nada más vaya a la página y solicita la entrada porque es una página privada. O sea, yo lo tengo para que no cualquiera entre y agarre lo que quiera, sino que los que realmente son estudiantes del canal tengan la opción de poder ir y bajar lo que gusten porque son estudiantes del canal. Ok, por acá ya le di a unirme. Sí, Gracias, y si hermano. no, si no está unido, envíe una solicitud y con gusto lo unimos en un segundo. Bueno, mis hermanos, vamos a quedar hasta allá el día de hoy. Gracias a Dios pude terminar con la voz que no pensé que me iba a alcanzar, pero sí pude terminar. Entonces estamos en ello y primero Dios, recuerden, el próximo sábado tenemos nuestra última clase en la que nos vamos a despedir y va a ser una clase candente porque vamos a tocar pura teología, así pesada de lo que es la teología del nuevo pacto y vamos a ver todos los detalles ya más pormenorizados de lo que es la presentación de los 7 puntos de Blake White, ¿verdad? Que es uno de los exponentes de la teología del nuevo pacto. Entonces, ya tienen allá el libro, La teología del nuevo pacto, léanlo, que es de Blake White. Si no lo han bajado, bájenlo de la página Casa de Estudio Reino de Dios. Denle una leidita para que vengan afilados ya para ese día y pues acá los espero el próximo sábado a la hora de costumbre. Esperemos que para esa fecha mi garganta ya esté mucho mejor, ¿verdad? Pero pues bendiciones a todos. Solamente le quiero pedir sí, hermana Angélica, abrió el micrófono. No, no, era para despedirme. Ok, Bendiciones. muchísimas gracias. Bendiciones. Nada más le quiero pedir a la hermana Karina de la Rosa que se mantenga en pantalla Gracias. porque ella tenía una pregunta. Amén. Amén, amén. Gracias, Sí, pastor.
A todos los demás, pues me despido de Muchas gracias, ustedes. hermanos. Bendiciones. Gracias, profesor Ben, y a todos, bendiciones. Ay, Gracias. Claro que sí, bendiciones. claro. Sí, Bendiciones. Y bendiciones, bendiciones. bendiciones.